Hola, bienvenido a esta primera clase de la materia procedimiento laboral. En primer lugar, nos parecía importante que pensemos en el porqué del nombre de la materia. ¿Por qué se llama procedimiento laboral y no proceso laboral si hasta aquí, por ejemplo, estudiamos derecho procesal? Si bien existe una relación de género y especie entre el procedimiento y el proceso, hay parte de la doctrina procesal que es mucho más restrictiva en cuanto a cuándo un procedimiento puede ser denominado proceso. Dentro de esta corriente de la doctrina procesal, por ejemplo, tenemos a la escuela garantista, encabezada por Adolfo Alvarado Belloso, que tiene este concepto de proceso. El proceso visto como garantía entonces es el método que el constituyente pone a favor del hombre de a pie para que pueda defender la vigencia o pueda defender la conculcación de sus derechos. No es una institución pensada para que me investiguen, sino para que me defienda yo del investigador. Por eso decimos que el proceso, atención, es un método de debate, un método dialogal de debate, un método de debate dialogal y argumentativo, y no un método de inquisición, un método de investigación, como siempre se piensa a partir de la vigencia de un sistema inquisitivo. Frente a este concepto de proceso, en la norma procesal local tenemos, por ejemplo, el artículo 10 del Código Procesal Laboral, que dice que los magistrados del trabajo tienen la dirección y el contralor en la tramitación de los juicios que conozcan, pudiendo disponer de oficio todas las diligencias que estimen convenientes para establecer la verdad de los hechos cuestionados o evitar nulidades de procedimiento. Veamos que desde una perspectiva restrictiva del concepto de proceso, las facultades que le da este artículo del Código a los magistrados, y sí, desvirtuaría un poco ese concepto. Pero además la norma dice que cuando el juez haga esto, deberá evitar lesionar el derecho de defensa de las partes, no deberá suplir su negligencia, ni deberá romper la igualdad del proceso. Es decir, que la misma norma, a la vez que le otorga estas facultades que generarían una suerte de desequilibrio, le impone un límite al juez. Por esto nosotros entendemos, desde una perspectiva un poco más flexible del concepto de proceso, que podemos referirnos al trámite que ventila un conflicto de naturaleza laboral, indistintamente como procedimiento o como proceso, porque existen garantías de que se respeta el debido proceso. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta para estudiar esta materia es que vamos a tener que trabajar con normas de distinto tipo de orden. A nivel nacional vamos a trabajar con leyes y convenios colectivos que algunas veces van a tener implicancia procesal puntualmente en lo que refiere a la prueba. Y va a haber muchas veces elementos probatorios que van a incidir directamente en el proceso. Vamos a tener también leyes locales, normas provinciales, que van a referirse directamente a la cuestión de cómo debe llevarse a cabo este trámite, ¿sí? A la forma del proceso. Tenemos que tener en cuenta también que este doble orden normativo no solamente obedece a la estructura del proceso en sí, sino que hay dos fenómenos jurídicos distintos con los que vamos a estar trabajando constantemente en esta materia. El primer fenómeno jurídico que vamos a tener que entender para comprender el caso sobre el que estemos trabajando va a ser la relación laboral. Y como segundo fenómeno jurídico tenemos a la relación procesal. En ese sentido, tenemos que entender también la existencia de estos dos órdenes normativos, porque la relación laboral de fondo va a estar reglamentada en su mayoría por la Ley Nacional de Fondo, ya sea en la forma de la Ley de Contrato de Trabajo o de convenios colectivos. Ahora, teniendo en claro por qué el nombre de la materia y cuáles son los aspectos normativos que vamos a tener que trabajar, entremos en cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llevar a cabo la enseñanza práctica, porque enseñar el procedimiento laboral no se agota en entender cómo es la estructura de pasos que se siguen, sino en tratar de entender cómo funcionan estos mecanismos, por qué funcionan de ese modo y de esa manera poder reaccionar en el futuro como profesionales ante las diversas situaciones que se vayan presentando. Es como si aprendiesen a manejar. Cuando uno aprende a conducir un auto, no aprende necesariamente todas las calles por las que va a transitar, pero sí aprende cómo desenvolverse como conductor en una serie de diversas situaciones. Esto va a ser más o menos lo mismo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este aprendizaje a través de esto? Vamos a simular.
La materia está pensada en una serie de trabajos prácticos en los que los estudiantes van a ir asumiendo roles de abogado profesional, ya sea en el rol de defensor del trabajador como actor, como defensor del demandado, o bien en el rol de juez tomando la decisión final del caso. Para poder hacer esto vamos a tener que dividir grupos de trabajo y necesitamos también conocer hasta qué punto están interesados en desarrollar determinadas habilidades en algunos de estos roles, es decir, si tienen preferencia o si tienen pensado ya encaminarse hacia algún lado. Por ejemplo, si alguno tiene en mente decir, no, yo la verdad que tengo el deseo de ser abogado y representar a los trabajadores, perfecto, bueno, veamos cómo, según las preferencias de cada uno y en la medida de las posibilidades, podemos acompañar el desarrollo que cada uno busca cursando la materia. Para esto van a tener que completar un primer formulario que les dejamos el link. Ingresan en el formulario, van completando casillero por casillero y en función de eso nosotros vamos a ir armando los grupos de trabajo. Como segunda actividad práctica van a tener que ver un video y completar otro formulario. El video es de un canal de YouTube que se llama Derecho en Práctica, es un canal de un estudiante de abogacía cordobés que tiene conocimiento en la procuración de casos, que sabe manejar trámites y que explica en este video puntual de una manera bastante dinámica cómo funciona el expediente en su provincia. Pongan pausa a este video ahora, vayan y vean el otro video porque a continuación vamos a hacer una serie de salvedades respecto de lo que dice el colega cordobés para entender cómo termina de funcionar acá en Tucumán, que es bastante similar a lo que él dice en el video. La principal diferencia con lo que hace referencia el colega de Córdoba es que aquí en Tucumán actualmente existe en convivencia el expediente digital y el expediente en papel. Recientemente, en el año 2020, comenzaron a existir causas que están íntegramente en formato digital, pero al mismo tiempo se continúan tramitando expedientes que iniciaron en papel y aunque pueden convertirse mediante escaneo en formato papel a formato digital, por lo general las causas ya iniciadas continúan tramitando en formato papel. También es importante que tengamos en cuenta que la organización del fuero provincial nuestro tiene dos instancias. Una primera instancia con juzgados del trabajo, donde se hace todo el trámite, demanda, contestación, prueba y sentencia, y una segunda instancia donde eventualmente las sentencias dictadas en primera instancia van en grado de apelación a ser revisadas. Respecto a lo que menciona en el video sobre el préstamo del expediente, pensemos que aquí en Tucumán, al tener un sistema mixto, digamos, donde están conviviendo los expedientes digitales con los expedientes físicos, en cuanto al expediente que es enteramente digital, el préstamo no tiene sentido porque el expediente está permanentemente publicado en internet, no hace falta sacarlo físicamente de ningún lado para consultarlo porque está todo el tiempo disponible para su consulta. Así que pensemos que el trámite de préstamo del expediente eventualmente desaparecerá. Respecto de los expedientes en formato papel, el trámite es bastante parecido a lo que refiere ahí en el video. Depende mucho del juzgado en el que se lo realice, cuánta será la formalidad o el rigorismo del trámite que se requiera para que les presten un expediente en papel. El sistema provincial acá en Tucumán se llama SAE, el Sistema de Administración de Expedientes, la sigla. Es un sistema que fue creado por el Poder Judicial de Tucumán y que incluso se hicieron concesiones para que lo utilice también determinadas oficinas del Poder Ejecutivo. Un concepto también que es muy del léxico local tribunalicio es el de salida de letra. Pensemos que esto hace referencia al trámite del expediente papel. El expediente en papel en tribunales se guarda en un casillero de madera que tiene una letra. La letra corresponde al nombre de la carátula de cada expediente, es decir, en cada casillero se guardan los expedientes que corresponden a la letra inicial de su nombre. De esa manera se los tiene organizados y se puede saber dónde está cada uno. Cuando el expediente se va de esa letra, cuando sale de ese casillero por algún trámite en particular, el trámite que se va a hacer ese expediente se llama salida de letra. Los expedientes tienen distintas salidas de letras según el trámite que se esté haciendo en ese momento, y aunque el concepto tiene que ver con eso, con el casillero físico en el que está, se lo sigue utilizando en términos del expediente digital como un concepto de la tramitación que está teniendo en ese momento. Así que bueno, primeramente van a completar el formulario de este video para terminar de comprender los conceptos de cómo funciona un expediente y seguidamente van a buscar el tercer formulario, que es con el que van a iniciar a hacer análisis de causa. Para entender cómo analizar la causa y volcar en el formulario, vamos con este tutorial. Vamos a ver cómo lo trabajamos
para sacar la información que necesitamos en esta primera etapa para poder después crear los casos hipotéticos con los que vamos a trabajar. Les vamos a ir asignando a cada estudiante una determinada cantidad de números de expediente. Una vez que ya tengan asignado el expediente para trabajar, van a ingresar a la página del Poder Judicial, que es esta de aquí, tucumán.gov.ar. Van a ir hasta aquí donde dice consulta de expediente. Van a ingresar al Centro Judicial Capital, que va a ser el con el que vamos a trabajar. Laboral, que es el fuero que nos compete. Consulta por número de expediente. Aquí vamos a poner el número 1000 del 2020 con el que vamos a trabajar ahora. Validamos el código, hacemos clic acá y ya ingresamos dentro del expediente. Aquí donde dice cargo, esta primera actuación, aquí entramos, aquí vamos a encontrar la demanda, aquí con estos tres archivos juntos, apretamos control y hacemos clic en cada uno de ellos y se nos va abriendo en una pestaña distinta. Ahora tenemos que buscar en estos archivos la información que necesitamos según este formulario. Acá vamos a poner los datos de acceso, correo electrónico, aquí su nombre, nuevamente su correo electrónico y la fecha en la que hagan el análisis. Acá ya empezamos con el análisis propiamente dicho del expediente. Con el número de expediente que les hemos asignado, en este caso dijimos que estábamos trabajando con el expediente número 1000 del año 2020, carátula de la causa, esta que aparece acá, podemos copiarla, control C, pegarla acá, control V, tipo de proceso. Para esto ya vamos a tener que buscar entre los archivos el texto de la demanda y leerlo, para ver si dice aquí qué tipo de proceso es, y si no lo dice, según lo que leamos, según la información que veamos leyendo, tenemos que consultar en el código procesal laboral para ver qué trámite le corresponde. En este caso es un cobro de peso, así que es un proceso ordinario. Pretensión que motiva la acción, nuevamente tenemos que leer la demanda. Aquí al principio nada más ya nos dice cobro de pesos por despido indirecto, es información suficiente, podemos decir que la pretensión que motiva. Estado procesal, etapa y trámite en el que está. Para ver en qué etapa está, tenemos que ir nuevamente a la norma procesal. En síntesis, podemos decir que la primera etapa incluye desde la interposición de la demanda hasta la contestación, que es cuando se traba la litis. Una segunda etapa en la que vamos a incluir la audiencia conciliatoria y la producción probatoria. Y una etapa final en la que vamos a comprender los alegatos y el dictado de sentencia. Entonces tenemos que ver, en este caso, en primer momento los expedientes que les asignemos probablemente su mayoría estén todavía en una primera etapa, pero es importante que sepan que pueden encontrarse con algunos quizás en la segunda y en una etapa final también. El que estamos viendo ahora puntualmente está en la primera etapa, y para saber en qué trámite está tenemos que ir nuevamente a la historia y ver qué es lo que ha sucedido. Acá vemos se notificó el juzgado en el que fue sorteado el expediente. El juzgado dictó un decreto diciéndole que antes de proveer la demanda, previo proveer demanda, tiene que cumplir con algo, y se lo notificó al abogado mediante una cédula al casillero digital. Si vemos acá, entramos al decreto que dictó el juzgado. Acá si leemos en detalle, requiere que cumpla con una serie de requisitos fiscales, que se adecúen una serie de copias que se han presentado. Le brinda una serie de explicaciones respecto a esa primera presentación y le dice por qué todavía no se puede correr traslado de la demanda. Entonces, definitivamente estamos en una primera etapa y el trámite que hay es un previo a proveer demanda. Nombre del accionante. Fijamos, no lo confundamos el accionante con el abogado que está representándolo. Acá en este caso, este es el nombre del abogado y el nombre del accionante es este. Ahí están los datos también del accionante que pide después del formulario. Nombre del accionado. Aquí dice promover demanda contra Finca La Carolina SRL, ese será el accionado. Y aquí el formulario les pide que lean bien la demanda y se fijen si el demandado es una persona física y actúa con su nombre, si es una persona física pero actúa con un nombre de fantasía, si es una persona jurídica y actúa con su nombre, o si es una persona jurídica pero actúa con un nombre de fantasía, que son diferentes posibilidades que suelen darse en relación al empleador como parte de esta relación laboral y procesal. En este caso, del que estamos trabajando ahora, es una persona jurídica que actúa comercialmente con su nombre. Análisis de la demanda laboral respecto de la fecha de inicio de la relación. Nuevamente, al leer la demanda, a ver en el relato que dice cuándo comenzó este vínculo. Aquí en este caso
Ingresa a trabajar bajo relación de dependencia de la finca, dedicada a la actividad agropecuaria y comercialización de sus productos, en fecha 10 del 4 del 18. Tarea desarrollada por el accionante, nuevamente vamos al escrito. En cuanto a sus tareas, consistían en realizar los cobros, pagar las cuentas, recepcionar los camiones que venían de Córdoba con insumos para las papas fritas, despachar los camiones que viajaban al norte del país, coordinar el reparto de mercadería en la ciudad de San Miguel de Tucumán, teniendo a su cargo la responsabilidad de rendir el dinero de la caja semanal y mensual de acuerdo a los requerimientos de sus superiores. Bueno, acá una síntesis de eso, no hace falta que esté textualmente todo lo que dicen, siempre y cuando estén bien descritas las tareas a las que se hace referencia. Actividad productiva de los servicios del demandado, lo dijimos un poquito más arriba acá. Se dedica a la actividad agropecuaria y comercialización de sus productos. Convenio colectivo aplicable, categoría profesional correspondiente. Vamos al escrito de demanda. Encargado de depósito. Encuadre laboral. Aquí está. Debió ser encuadrado dentro del marco legal del convenio colectivo de comercio 130/75 por estos motivos que da. Bueno, entonces ponemos aquí el convenio y la categoría que invoca. Jornada de trabajo cumplida. Aquí está. En lo concerniente a su jornada de trabajo, esta era de lunes a sábado. Concurría de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 13 horas. Bueno, completamos con esa información aquí. Lugar de trabajo, dijo que era en la finca. Remuneración pactada, remuneración percibida, remuneración devengada. Respecto de la remuneración pactada, vemos que el texto de la demanda no hace ninguna referencia particular. En cambio, sí hace referencia a la remuneración percibida y a la remuneración devengada. ¿Sí? Es decir, cuánto recibió efectivamente el trabajador y cuánto debió haber recibido según las circunstancias de hecho que invoca el actor en la demanda. Bueno, más datos que tenemos que buscar en el texto de la demanda. Fecha de extinción de vínculo, en este caso sí hay, porque dijimos que se trataba de un caso de despido indirecto, por lo que tenemos que poner acá que se trata de un caso de despido indirecto, que el vínculo se extinguió con expresión de causa por parte del trabajador, cuáles fueron los motivos que originaron el despido. Bueno, habrá que buscar a ver cuál es la invocación de las causas que se dio en la demanda. Los rubros reclamados son los que usualmente aparecen en el principio. Aquí, indemnización por antigüedad, indemnización por preaviso, mes de integración, también pueden estar especificados en la planilla, aquí ya con los valores reclamados. Acá no hace falta que lo completen con los valores, basta que digan cuáles son los rubros que están reclamando. Aquí sí, el monto total reclamado, es necesario poner el monto que especifican aquí, indemnización total, en este caso será esta cifra, 634.080 pesos. Finalmente viene una etapa en la que van a tener que hacer ya una valoración de lo que han leído en general. Considera que es adecuada la descripción de hechos y el encuadre normativo que se hace en la demanda. ¿Por qué? Considera cumplidos todos los requisitos del artículo 55 del Código Procesal Laboral. Van a tener que buscarlos y leerlos y ver si están cumplidos o no. Considera adecuado el accionar solo contra el demandado o si debería incluirse otras personas, es decir, si habría que integrar la litis con otros demandados. Y por último, si hay algún rubro que les parece a ustedes que podría incorporarse a la demanda y que no se incorporó. Bien, si quieren acá pueden seleccionar para que se les envíe una copia a ustedes de las respuestas y envíen el formulario. Y cualquier consulta que tengan estamos a su disposición y los esperamos en los formularios con sus respuestas y en la próxima clase. Hasta luego.